Mi nombre es Elias Thorne, y hasta hace 3 meses, mi vida era la previsibilidad de los senderos y el aroma a pino. Era un guardabosques, no en un parque nacional, sino en la reserva forestal de Blackwood, un tramo de tierra tan remoto y anónimo que apenas figuraba en los mapas turísticos. Era un trabajo sencillo, o eso pensé. Me asignaron a la sección más al norte, el límite 7. La oficina central me entregó mi equipo, una linterna potente, una radio de emergencia y un cuaderno de bitácora, junto con un folleto encuadernado en espiral, de aspecto antiguo, titulado simplemente Protocolos Operacionales del Límite 7. La recepcionista, una mujer de expresión permanentemente tensa, me miró por encima de sus gafas de media luna. Léalo, señor Thorne, absolutamente todo, me advirtió con voz seca. El límite 7 es especial. Las reglas son las reglas. El folleto era mi primera señal de que algo andaba mal. No eran las típicas directrices sobre incendios forestales o convivencia con la fauna. Eran reglas extrañas, absurdas, que lentamente empezaron a carcomerme la cordura. Mi cabaña era una estructura de madera desvencijada, oscura incluso a mediodía, ubicada justo donde el sendero se hacía difícil. Una vez instalado, encendí mi lámpara de queroseno y abrí el protocolo. Aquí están las que me helaron la sangre desde el inicio. Regla 1: nunca, bajo ninguna circunstancia, mires directamente a la luna llena. Si accidentalmente lo haces, debes escribir inmediatamente, no vi nada, en tu bitácora 10 veces y no hablar hasta el amanecer. Regla 2: los senderos marcados con cinta roja son estrictamente para la fauna. Si encuentras una cinta roja caída, déjala. No la levantes, no la toques. Si un animal la cruza, da la vuelta. Regla 3: si escuchas tu nombre pronunciado en un susurro después de las 3 a.m., no respondas. Si la voz te llama una segunda vez, debes tocar 3 veces la madera del marco de tu puerta y repetir, no hay nadie aquí más que el guardabosques. Regla 4: asegúrate de que la luz de tu cabaña esté apagada exactamente a las 2 a.m. Si por error se pasa 1 minuto, debes dejar un pequeño trozo de carne cruda, se suministra en tu primer paquete, en la base del gran roble al este de la cabaña. Nunca lo hagas 2 noches seguidas. Eran tonterías, pensé, supersticiones arcaicas. Pero había una seriedad palpable en la tipografía, en la manera en que la recepcionista me lo había entregado. Y, lo que es más importante, la paga era generosa, demasiado generosa. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas. Patrullaba, rellenaba mi bitácora con observaciones sobre ardillas y la humedad. Luego llegó la primera noche de luna llena. Eran las 11:30 p.m. Estaba fuera, junto a mi porche, disfrutando de la quietud. Levanté la cabeza y ahí estaba, un disco gigante y blanco, asombrosamente brillante sobre las copas de los árboles. Por un instante, me sentí en paz. Entonces recordé la regla 1. Una punzada de miedo frío me recorrió la espalda. Corrí adentro, encendí la lámpara, y con manos temblorosas, abrí mi bitácora. Mi bolígrafo raspó la página mientras escribía 10 veces, no vi nada, no vi nada, no vi nada. Sentí la necesidad desesperada de hablar, de decir en voz alta lo estúpido que era, pero me contuve. Esa noche, el bosque no hizo ruido, no el suave crepitar habitual. Era un silencio denso, como el vacío después de un grito. Cuando el sol finalmente asomó, me levanté, agotado, y solo entonces me permití respirar. Fue la noche más larga de mi vida. La segunda advertencia fue sobre la regla 2. Estaba en el sendero del viejo río cuando vi una cinta roja, brillante como sangre fresca, enroscada en la base de un arbusto. Me detuve en seco. Recordé la prohibición. Justo cuando estaba por rodearla, escuché un crujido. Un ciervo, de un tamaño inusual, con cuernos oscuros y ramificados que parecían más ramas muertas que hueso, emergió de entre los árboles. No me miró. Su mirada estaba fija en la cinta. Dio un paso, luego otro, y cruzó la cinta roja antes de desaparecer en la espesura. Me quedé allí, congelado. El protocolo decía, si un animal la cruza, da la vuelta. Y eso hice. Di media vuelta sin mirar atrás, el corazón latiéndome contra las costillas. Pero mientras caminaba, sentí que la presencia del ciervo no había desaparecido. Sentí que algo que no era un ciervo, me seguía. El verdadero terror llegó en mi tercer mes. Me había acostumbrado a la paranoia, a mirar el reloj con obsesión, a calcular el tiempo de la luz. Pero la noche de la tormenta, la regla 3 se hizo real. El reloj marcaba las 3:17 a.m.
El viento aullaba contra la cabaña y la lluvia golpeaba el techo como grava arrojada. La radio estaba muerta por la interferencia. Estaba despierto, mirando la oscuridad. Entonces lo escuché. Un susurro, fino y cortante, justo fuera de la ventana. Elías. Mi sangre se convirtió en hielo. No era un sonido que pudieras atribuir al viento. Era articulado. Era mi nombre. Me quedé inmóvil en la cama. Recordé, no respondas. El susurro vino de nuevo, más cerca, sonando como si la voz estuviera justo al otro lado de la puerta de madera. Elías Thorne. Salté de la cama. Mi corazón era un tambor furioso en mi pecho. Corrí hacia la puerta, me arrodillé y con un temblor incontrolable, toqué la madera del marco. TOC, 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 y dije, mi voz un hilo tembloroso, no hay nadie aquí más que el guardabosques. El silencio que siguió no fue el de la tormenta, era el silencio de una respiración contenida. Sentí un peso, una presión intangible, como si algo extremadamente grande estuviera pegado a mi puerta, escuchando. TOC, TOC, TOC. Repetí la frase, esta vez con más fuerza, no hay nadie aquí más que el guardabosques. Hubo un crujido, como de algo pesado que se movía fuera de mi porche. Luego, un sonido de arrastre, lento, que se alejaba entre el barro y la lluvia. Me quedé allí, arrodillado, hasta que los primeros tonos grises del amanecer filtraron a ventana. El miedo se había convertido en mi compañero constante. Ya no patrullaba, me arrastraba de un lugar a otro, siempre mirando por encima del hombro. La noche siguiente, el terror me hizo cometer un error. La regla 4. Estaba leyendo las páginas desgastadas del protocolo, buscando una pista, una razón. El reloj de pared marcó las 2:01 am. Me paralicé. Había dejado la lámpara encendida. Un solo minuto de retraso. Salté, apagué la luz, y la cabaña se hundió en una oscuridad opresiva. El pánico me impulsó. No había olvidado la provisión de carne cruda en mi primer paquete. Me puse las botas, tomé el paquete gelatinoso, y salí. La luna estaba menguante, pero el bosque tenía una luminosidad enfermiza. Busqué a tientas el gran roble al este. Era un monstruo nudoso y antiguo. Llegué a su base y, siguiendo las instrucciones, dejé el trozo de carne. Me giré para correr de vuelta, y fue entonces cuando vi el hueso. No era un hueso de animal, estaba al pie del roble, a medio enterrar en la tierra húmeda, blanqueado por el tiempo. Era un fémur humano, grabado en la superficie áspera, apenas legible, había un nombre, J. Peters. Abrí mi bitácora de mi mochila, mis dedos temblaban tanto que apenas podía voltear las páginas. Encontré el archivo de personal, J. Peters, guardabosques, límite 7, desaparecido. El pánico se convirtió en una revelación escalofriante. Las reglas no eran supersticiones, eran rituales de protección. Estaba en un lugar que requería una observancia religiosa de reglas absurdas para mantener a raya a lo que habitaba en la oscuridad. Las reglas eran el único muro. Me apresuré a volver a la cabaña, me encerré con el pestillo y me acurruqué. No pude dormir. A la mañana siguiente, no tuve elección. Tenía que irme. Tomé mi radio, desesperado, y traté de contactar a la central. Silencio. Empaqué mis pocas pertenencias. Dejé el cuaderno de bitácora y el protocolo sobre la mesa de la cabaña. No quería llevar esa maldición conmigo. Mientras cerraba la puerta, vi algo nuevo, algo que no había visto antes. En la contraportada del protocolo, escrito con una letra pequeña y desordenada que no había notado, había una regla 5 adicional. 5. Si abandonas tu puesto sin permiso explícito de la central, hazlo de día y no mires atrás. Nunca mires atrás. Me tragué el nudo en la garganta y comencé a caminar por el sendero. El sol estaba alto, podía oír el canto de los pájaros, pero la alegría no llegó. Caminé durante horas, acelerando el paso. Me sentía observado. Sentía un peso creciendo detrás de mí, como una gran bola de plomo invisible que rodaba lenta e inexorablemente. El camino se abrió hacia la carretera de servicio. Estaba a solo unos metros. La libertad, la vida normal. Entonces, justo cuando mis pies tocaron el asfalto, un sonido me detuvo. Era un crujido de rama, tan fuerte que parecía que algo había pisado con la fuerza de un tractor. La regla 5 retumbó en mi mente, no mires atrás, nunca mires atrás. Pero la curiosidad, esa maldita y humana debilidad, se apoderó de mí. Quería saber qué mantenían a raya las reglas. Quería saber si era el ciervo, el susurro, o algo que se arrastraba. Levanté la cabeza y, en un movimiento lento y suicida, giré mi cuello. Lo vi. No era un animal, no era un hombre, era una silueta. Alta,
delgada, tan oscura que parecía absorber la luz del sol que la rodeaba. Tenía múltiples extremidades, largas y segmentadas, que se doblaban en ángulos imposibles. Su cabeza era lisa, sin facciones, pero el aire que la rodeaba vibraba, como si estuviera gritando un sonido que solo mi alma podía oír. En una de sus manos articuladas, sostenía algo. Era mi cuaderno de bitácora abierto. En el instante en que nuestros ojos, o donde deberían haber estado, se encontraron, sentí que me tiraban de la memoria, que me arrancaban la identidad. Corrí más rápido de lo que jamás había corrido, sin mirar de nuevo. Ahora estoy lejos. La gente me pregunta por mi antiguo trabajo y solo puedo decir que fue estresante. Pero cada noche, en la oscuridad, escucho un sutil raspado en mi ventana. Y si la luna está llena, cierro las cortinas y escribo febrilmente en mi diario personal 10 veces, no vi nada, no vi nada.